Habilitar el puntero. Lo que vamos a ver hoy es segunda forma fundamental y no recuerdo si vamos a alcanzar a ver curvatura normal, ¿sí? Naturaleza del punto me parece que lo pateé para la clase siguiente, pero curvatura normal seguro. Bien, vamos a definir la segunda forma fundamental. Vamos a tomar una superficie que esté parametrizada. Siempre a las parametrizaciones les vamos a pedir que tengan regularidad, que sean regulares para que se cumpla toda la teoría que vemos. Y sobre esta superficie vamos a definir un punto que provenga de un U fijo y un B fijo. Y en ese punto sabemos que hay plano tangente porque le estamos pidiendo a la superficie que sea regular. Entonces tiene plano tangente. Si tiene plano tangente, tiene vector normal unitario. Este es el vector NP, el vector que completa la base intrínseca. Invito gente. ¿Está? Bien. El vector NP sabemos que lo definimos de esta manera. Esto ya lo habíamos visto hace algunas clases. Es el producto cruzado entre las derivadas parciales normalizado. Como las derivadas parciales no son linealmente independientes, no son linealmente dependientes, el vector NP es diferente del nulo y por eso hay plano tangente y la superficie es regular. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora es estudiar cómo varía el vector NP respecto del plano tangente. Esto es una relación que la podríamos tratar de vincular cuando en las curvas estudiamos cómo variaba el vector binormal respecto del parámetro. A medida que nosotros derivábamos al vector binormal, nosotros teníamos la variación del vector binormal respecto del parámetro, y como el vector binormal nos iba informando la relación de la recta tangente, podíamos estudiar la variación de la curva respecto a la recta tangente. En este caso, al ver cómo varía el vector NP respecto del parámetro, podemos estudiar cómo está variando la superficie. Me estoy refiriendo a esto. A ver. Vamos a trabajar con esta superficie, que es la que después van a ver que tenemos dibujada por ahí. Y con un punto en la superficie, el punto P, en ese punto, bueno, las apagué recién, pero tenemos base intrínseca, tenemos vectores derivadas parciales, que son el rojo y el verde, y vemos que no son linealmente independientes, que no son linealmente dependientes, por eso hay plano tangente. Si hay plano tangente, hay vector NP. Bien, el vector NP, yo quiero ver ahora cómo varía, cómo va variando a medida que yo me voy desplazando en función del parámetro, o de alguno de los parámetros, que en este caso son dos, ¿no? Son el parámetro U, que es el rojo, y el B, que es el verde. Vamos de vuelta a la presentación. Bien, como NP es, como dije recién, tiene dos parámetros, es función de U y de B, entonces su derivada hay que hacerla por regla de la cadena. La derivada del vector NP, a ver, chicos, la variación de algo respecto de un parámetro es la derivada. Entonces, para poder estudiar cómo varía el vector NP respecto de sus parámetros, hay que aplicar la regla de la cadena y el concepto de derivación total. A NP hay que derivarlo respecto de U, y después a derivar a U, por regla de la cadena, más NP derivarlo respecto de B y derivar a B, ¿no? Insisto, por regla de la cadena. Bien, ¿qué pasa con el vector derivada de NP? ¿Dónde se sitúa el vector derivado del vector NP? Recuerden del primer cuatrimestre que hay una propiedad que tienen los vectores unitarios, que es que su derivada es siempre perpendicular. La derivada del vector NP, que es derivada de NP, es perpendicular a NP. Entonces, mirándolo en el dibujo, si la derivada es perpendicular a NP, quiere decir que está contenida en ese plano. Todos los vectores que son perpendiculares a NP están en el plano tangente. Muy bien, entonces, como el vector NP pertenece al plano tangente, tomo un vector diferencial f, es decir, la derivada de la función diferencial f, que también está en el plano tangente. ¿Por qué está en el plano tangente este vector diferencial f? Vamos al dibujo. Porque el plano tangente tiene por base a los vectores derivadas parciales, al vector rojo y al vector verde. Todo vector que esté contenido en el plano tangente se tiene que poder expresar como combinación lineal del vector derivada de U y derivada de B, porque es la base vectorial del plano tangente.
Entonces, si yo tomo f y lo derivo, la derivada de f es un vector que está contenido en el plano tangente. Lo digo diferente. Todos los vectores derivados están contenidos en el plano tangente. Contiene a todas las derivadas. Y cada uno de los vectores derivados es el vector derivado de alguna curva. Este caso, el vector f de u, f derivado de u, nosotros sabemos que es la dirección de una curva coordenada. La derivada de esa curva coordenada es el vector f de u. Y el vector f de b es la derivada de otra curva coordenada. Eso va a ocurrir siempre. Y si yo tomo otra curva, que no es ninguna de esas, que no sea ni la curva coordenada de u ni la curva coordenada de b, su derivada también va a estar en el plano tangente. Entonces, volvemos. Ese vector derivado, ese derivada de f, que también hay que hacer regla de la cadena, porque es la derivada de f en función de u por u derivado, más la derivada de f en función de b por b derivado, es un vector que está contenido en el plano tangente y que es vector tangente a alguna curva. ¿A qué curva? Bueno, depende de quién sea u y depende de quién sea b. En función de lo que me preguntaron al principio de la clase, u si es función, bueno, cuando derivo a u, lo derivo en función de su parámetro, por ejemplo en t. ¿Sí? Si u es función de t, esto se deriva respecto de u, y u se deriva respecto de t. Si b es función de t, f se deriva respecto de b, y b se derivará respecto de t. Lo que me interesa pensar es que la derivada de u y la derivada de b marcan sobre el plano tangente un vector que en términos de la base intrínseca tiene coordenadas diferencial u, diferencial b. A ver, chicos, álgebra 3. Si estos dos vectores son la base de un espacio vectorial y estos son los escalares que lo definen en términos de la base, entonces las coordenadas de este vector respecto de la base del espacio vectorial son precisamente los escalares. Entonces, estos dos escalares, expresados de esta manera, es la dirección del vector contenido en el plano tangente expresado en términos de la base intrínseca. Todo vector contenido por una dirección que provenga de derivadas de u y de b va a estar contenido en el plano tangente. Bien, si nosotros tomamos el producto escalar entre el vector derivada de NP y el vector derivada diferencial F, estos dos vectores, por estar contenidos en el plano tangente, se comportan entre sí como el producto definido por la primera forma fundamental. No sé si lo dije claro, lo voy a decir de vuelta. Recuerden que la primera forma fundamental provenía de proponer un producto escalar entre dos vectores que estén contenidos en el plano tangente. Bueno, en este caso, estos dos vectores están contenidos en el plano tangente, y cuando nosotros hacemos el producto escalar entre estas dos expresiones se distribuye de la misma forma que se distribuía antes. O sea, la construcción de esto es exactamente igual a cómo construimos la primera forma fundamental. Lo que cambia es que estoy tomando el vector NP. Entonces, acá, fíjense que me queda la derivada parcial de u por el vector NP derivado en u, la derivada parcial en u por el vector NP derivado en b, la derivada parcial en b por el vector NP derivado en u, y la derivada de f derivado en b, no evaluado, y el vector NP derivado en b. Todo esto que está acá expresado a lo largo, cada uno con sus diferenciales, ¿no? Diferencial u por diferencial u, los cruzados, u y b, que los escribí así porque son productos entre números escalares. Esta es la parte vectorial y esta es una parte escalar, ¿no? Porque u y b son funciones escalares de manera individual, y lo mismo para adelante, ¿no? Bueno, voy a borrar eso que escribí recién, porque lo que quiero estudiar es los productos escalares, no los productos entre escalares, sino los productos escalares que están acá expresados, los productos entre los dos vectores, entre el vector f derivado en u y el vector np derivado en u, el vector f derivado en u, y el vector np derivado en b, estos cuatro productos entre vectores que son productos escalares. Si yo considero f derivado en u por np, eso me tiene que dar 0. Ojo que acá no está la tilde, este no está derivado. Estoy hablando de, vamos al dibujo,
estoy hablando de, voy a apagar el plano tangente, el vector verde, f derivado en u, y el vector np. ¿Está bien? El vector derivado en u y el vector np. Esos dos son, por definición, perpendiculares, porque f de u está en el plano tangente y np es perpendicular al plano tangente, entonces el producto escalar entre esos dos, no importa en qué punto me ponga, ¿no? Obviamente eso siempre se mantiene, no importa dónde esté, el vector np es perpendicular a la derivada parcial en u. Derivamos respecto de u, miembro a miembro, acá me va a quedar la derivada, acá hay que hacer regla de producto, f derivado en u, derivado dos veces en u me va a quedar cuando lo vuelva a derivar en u, por np sin derivar, más f derivado en u sin derivar, por np derivado en u. Bien, ajustamos eso, pasamos toda esta expresión para allá, y fíjense que este producto que está acá definido, con el vector np derivado, lo puedo sustituir por esta expresión que no tiene al vector np derivado. Esto tiene al vector np derivado y esto no. Entonces, sustituyo eso, o lo voy a sustituir un poquito más adelante, porque esta es una expresión mucho más conveniente que esta. ¿Sí? Piensen en cómo tenemos que llegar al vector np. Es más, piensen que cada vez que trabajamos con el vector np, nosotros lo hacemos de manera evaluada. Queremos calcular el plano tangente en un punto particular. Si yo quisiese calcular la segunda forma fundamental, no podría calcular el vector np evaluado. Tendría que calcular el vector np genérico, después derivarlo y después evaluarlo. Por eso esta expresión es mucho más conveniente. Bien, tomamos entonces el segundo producto. Las cuatro cosas que voy a hacer son casi calcadas ahora. F de u por np sigue siendo 0, es el mismo punto de partida, pero ahora en lugar de derivar respecto de u, voy a derivar respecto de b. Otra vez, regla de producto, f de u derivado, otra vez, pero ahora derivado respecto de b, me queda derivado cruzada, ¿no? La derivada segunda, pero las cruzadas de Schwarz. Primero respecto de u, después respecto de b. Por np sin derivar, más f derivado en u sin derivar, por np derivado en b. Y este producto, si lo despejamos, este producto que está acá es este segundo, que vemos acá, f' en u por np en b. Bueno, lo sustituimos por esta expresión que no contiene a np derivado. Bueno, f derivado en b por np también da 0. Volvamos al dibujo. Ahora estoy hablando del vector rojo. Con respecto al vector np, también son perpendiculares porque también está contenido en el plano tangente. Entonces, ese producto lo derivo respecto de u, bueno, me sale todo junto, derivado respecto de u, me queda esto que estaba derivado en b, derivado en u, por np sin derivar, más f derivado en b, por np derivado en u. Ajustamos esto, despejamos para allá, y toda esta parte es el tercer producto escalar, que lo vamos a sustituir por esta expresión que no contiene al vector np derivado. Esa es la tercera sustitución que vamos a hacer. Y por último, tomamos otra vez este punto de partida, y ahora vamos a derivar respecto de b, esta expresión, ahora respecto de b. Acá, bueno, voy a hacer una aclaración ahora antes de avanzar. Bien, f de b derivado en b, np sin derivar, f derivado en b, queda sin derivar, por np derivado. Despejo, y esta expresión que está acá es el último producto escalar que también lo vamos a sustituir. Yo recién dije derivadas cruzadas de Schwarz. Si ustedes se acuerdan de análisis 2, el teorema de Schwarz dice que las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir, la derivada primero en u y después en b es exactamente la misma que la derivada primero en b y después en u. Entonces, esta expresión que está acá, la derivada de f segunda, primero en b y después en u, es la misma que está acá, que es primero en u y después en b. Es decir, las derivadas cruzadas coinciden. Cuando sustituimos todo eso, cambiamos acá la parte violeta por esta expresión, la parte celeste por esta expresión, la parte verde por esta expresión. Acá fíjense que ya ajusté el BU, lo cambié por V, y la cuarta expresión. Todo eso lo podemos reajustar, el menos lo deshacemos, porque en realidad el menos me va a indicar el sentido del vector, o del escalar, digamos, que define toda esta expresión, pero no me interesa tanto el signo, lo que me interesa es toda esta expresión. Como estos dos son iguales, u en b por np y u en b por np son iguales, los dos tienen diferencial u y diferencial b, me queda dos veces el vector np acá,
hay un error de tipeo. Acá falta la derivada. La derivada en U y en P, por NP. Bueno, esa expresión que está ahí, ¿sí? Vuelvo hacia atrás. Ese último que está ahí abajo lo vamos a separar y nos vamos a quedar con el primer producto que está acá, lo vamos a llamar L. El segundo producto que está acá, que bueno, acá le faltaba el F' segunda en U y en B, lo vamos a llamar M, y el tercer producto lo vamos a llamar N, y vamos a definir a esos tres coeficientes como los segundos coeficientes principales o los coeficientes de la segunda forma fundamental, y a la expresión formada acá arriba, ¿sí? Por L diferencial U cuadrado, 2 por M, diferencial U diferencial B, N diferencial B cuadrado, la vamos a llamar segunda forma fundamental. Acuérdense que la primera forma fundamental era E, F y G, ¿no? Era E por diferencial U cuadrado, 2 veces F, y N diferencial B cuadrado. Entonces, la estructura es similar, lo que cambia es la forma de calcularlo, ¿sí? Los coeficientes de la primera forma fundamental usaban las derivadas cruzadas, f de u y f de b, sus productos escalares entre sí, ¿sí? F de u por f de u, f de u por f de b y f de b por f de b, y lo que utiliza la segunda forma fundamental son los coeficientes formados utilizando las derivadas segundas y el vector normal unitario. La derivada segunda en U por el vector normal, la derivada cruzada en U y en B por el vector normal, y la derivada segunda en B por el vector normal. Esta sería la segunda forma fundamental. Esta segunda forma fundamental, esto es una expresión algebraica, no tiene mucha interpretación más allá del uso que le vamos a dar. De igual manera que cuando yo expliqué la primera forma fundamental, era simplemente calcular los coeficientes y ver que esa primera forma fundamental tenía tres aplicaciones, ¿no? Que eran el ángulo entre curvas, la longitud de curva y la longitud de la superficie de una región sobre una superficie, el cálculo de la región de una superficie. Bueno, con la segunda forma fundamental va a pasar algo similar. Esto tiene sentido en la medida en la que lo utilicemos. Por ahora es simplemente una estructura algebraica. Es la segunda forma fundamental y los coeficientes L, M y N de la segunda forma fundamental. ¿Para qué los vamos a usar? ¿Cuál es la principal herramienta, principal utilidad de los coeficientes de la segunda forma fundamental, y en realidad de la primera también? El concepto de curvatura normal. Si la curvatura normal es, digamos, un concepto que tenemos que tener muy en claro, porque es lo que va a definir, de alguna manera, o va a ocupar el lugar de lo que en las curvas venía definido por la curvatura y la torsión. Nosotros teníamos en una curva, yo tengo una curva, qué tan separado está de la recta tangente, define la curvatura. Y qué tanto se separa la curva, del plano osculador, define la torsión. Entonces, una curva que es plana, está contenida en su plano osculador, tiene torsión 0. Y una curva que está contenida en su recta tangente, es una recta y tiene curvatura 0. Bueno, en una superficie, esperen que borro eso, no tenemos dos curvaturas como para definir curvatura y torsión. Vamos al dibujo que tenía recién. Una superficie viene definida su curvatura en función de qué tanto se separa del plano tangente. Ahora, no es lo mismo si yo estoy viendo cómo se separa desde acá, es decir, esta especie de curvatura, no sé si está viendo el movimiento que estoy haciendo con el cursor. No sé si yo lo mido desde acá, la curvatura, o si yo la mido desde acá. Desde acá da la sensación de tener menos curvatura que si yo la miro desde acá. Y la puedo mirar desde cualquier ángulo la curvatura. Entonces, ¿cuántas curvaturas tiene una superficie? Bueno, ahí vamos a hablar de eso. Yo tengo una superficie que viene dada por una parametrización. Siempre necesitamos que sea regular, porque si no, no podemos estudiarlo en un punto de irregularidad. Toda esta teoría que estamos viendo no se sostiene. Sobre la superficie vamos a definir una curva, ¿no? Esta curva G de S viene como una composición
de la parametrización con UDS y BDS, donde le vamos a pedir a la curva que sea regular y además que sea natural. Recuerden de la teoría del primer cuatrimestre que si yo obtuviese una parametrización que no fuese regular, podría reparametrizarlo con el difeomorfismo que viene por la función longitud de arco. Es decir, si yo obtuviese en lugar de una GDS una GDT, podría obtener una parametrización alternativa que sería el resultado de la reparametrización por longitud de arco. Entonces, no pierdo generalidad, al menos de manera teórica, si yo le pido a la curva que sea parametrizada de manera natural. Vamos al dibujo. Apago plano tangente, apago vector NP, apago curvaturas. Bien. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de una curva contenida en la superficie? Bueno, este es el dominio de la función. ¿Sí? Este es el dominio de la función. Si yo sobre el dominio de la función defino una función que venga de U y de B, es decir, algo así, esta es una función que es función de U y de B. Yo podría obtener esta función, fíjense que es parte de una parábola, tranquilamente, acá está definido a U como t cuadrado menos 1 y a B como menos t, están llamados x y, pero en realidad están definidos así, quién es U y quién es B, ¿no? Una es función de la otra. Yo podría despejar t, deshacerme de t, y que me quede una función de U y de B, no de x y, porque estos ejes son U y B para mí. Pero bueno, esto es una función, una curva, ¿sí? Que está contenida en el dominio. Ahora, si yo tomo el punto A y el punto A lo traduzco en la función, que eso es lo que hace la parametrización, ¿sí? Toma el punto A y le asigna un punto sobre la superficie. Y yo desplazo el parámetro, el punto se desplaza sobre la curva. ¿Ven? Acá, en R2 digo, ¿no? En el gráfico que es dominio. Se desplaza el punto sobre la curva. Y eso desplaza el punto sobre la superficie. Ese desplazamiento de la curva del punto, digo, sobre la superficie genera una curva. ¿Qué curva? Esa curva. Esa es la curva obtenida mediante el desplazamiento del punto restringido a una curva también a su vez en el dominio, ¿no? Esto es como nosotros, es como si tomás este plano, este dibujo de la curva, y tomás el papel que toma el plano y lo extendiese sobre la superficie. Entonces la deformación que sufre esta curva es lo que estamos viendo acá. Esta especie de parábola, cuando pasa a estar dibujada en un plano a estar dibujada sobre este paraboloide elíptico, toma esta forma. ¿Sí? Esta es la forma de esa curva. Ahora, esa curva, en el punto en el cual yo estoy trabajando, digamos ese punto que está ahí, ¿sí? Esa curva, le voy a pedir a esa curva, para lo que estamos viendo, que esté parametrizada de manera natural. Volvemos. Bien, ¿cómo llego al punto P? Bueno, al punto P puedo alcanzarlo mediante asignarle el parámetro, el valor a U y a B, o asignárselo al parámetro de la curva. Lo dije confuso, vuelvo acá. Fíjense que acá yo estoy desplazando el deslizador, y el deslizador es el valor de t. Y el valor de t, como el punto A tiene coordenadas en función de t, ¿sí? U y B dependen de t, entonces al mover t, muevo U y B. Y como f depende de U y de B, al darle un valor a t, le doy un valor a U y a B, y le doy un punto en R3. Es decir, con asignar un valor a t, o a S para lo que estamos viendo recién, lo que estábamos viendo recién, es exactamente igual. ¿Sí? Asignarle un valor a t es poner un punto sobre la superficie. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este punto y un punto que esté, no sé, acá? Bueno, ese punto está sobre la superficie, pero no está en la curva. Entonces no lo alcanzo con un valor de t. Lo alcanzo sí con un valor de U y de B, pero no con un valor de t. Bueno, pero este punto sí, yo estoy trabajando con puntos, fíjense que estén en la curva, ¿no? Ese punto que está en la curva. Ese punto que está en la curva, por ser una curva, tiene aparato de Frenet. Vuelvo al dibujo. Apago la superficie. Olvidémonos que estamos en el segundo cuatrimestre y pensemos que esa es una curva que se las doy en el primer cuatrimestre y le pido en ese punto calcular el triedro de Frenet.
Bueno, perfecto, el triedro. Vector tangente, vector binormal, vector normal. ¿Está bien? A cada punto de esa curva tenemos un triedro de Frenet. ¿Sí? Porque cada punto sobre una curva define el triedro móvil. ¿Por qué dice aparato acá y no triedro? Bueno, porque recuerden que el aparato de Frenet es el triedro de Frenet, la curvatura y la torsión. ¿No? Y que la curvatura y la torsión definen unívocamente una única curva. Entonces, en este punto en el cual yo estoy trabajando, tengo un triedro de Frenet y tengo una curvatura y una torsión. Muy bien, fíjense que es el mismo dibujo que estábamos trabajando recién. Tal es que, bien, sabemos calcular el triedro de Frenet, en este caso es una parametrización natural, y si no fuese natural también lo sabríamos calcular. Sabemos que el vector tangente, que es el rojo, es la derivada de la curva. Ahora, como la curva es una composición de f, bueno, si yo a f lo derivo en s, es lo mismo que a g derivar en s. Hay una igualdad acá entre g y f. Entonces, derivar a g en función de s es lo mismo que derivar a f en función de s. Sabemos que la derivada del vector tangente, esto es una de las ecuaciones de Frenet, no me acuerdo, me parece que la primera ecuación de Frenet, que es que el vector tangente es la curvatura por el vector normal. ¿Qué significa esto? Que el vector derivado, tangente derivado, está en la dirección del vector verde, que es el vector n. Y este vector tangente derivado, es lo que llamábamos vector curvatura. Voy al dibujo de vuelta. El vector curvatura es ese. Ese vector naranja es el vector curvatura. El módulo del vector curvatura es la curvatura en el punto. Y como la curvatura no es constante, tampoco lo es el vector. Pero siempre tiene la dirección del vector n, por la primera ecuación de Frenet. Muy bien, eso es lo que dije recién. El vector curvatura es el vector tangente derivado. Bueno, el vector curvatura y el vector tangente derivado están contenidos en el plano osculador. Bueno, esto acá no se entiende nada, vamos hacia acá. Plano osculador. El plano osculador era el plano perpendicular al vector binormal. A ver, ¿cuál es el plano osculador? Este. Ese es el plano osculador, en función al triedro de Frenet. Está bien, es el plano contenido, o el plano que contiene o que define el vector t y el vector n, y contiene al vector curvatura, al vector tangente derivado, y es perpendicular al vector binormal. Ahora, ojo, porque yo apagué la superficie, pero fíjense que ese plano osculador no tiene nada que ver con el plano tangente. Ven que eso no es el plano tangente, la superficie es secante con respecto a ese plano. ¿Está bien? Ojo. Esto que está acá pintado en violeta es el plano tangente. Yo pinto el plano tangente y ven que el plano tangente y el plano osculador no tienen por qué coincidir, aún moviéndolo, ven que no coinciden el plano tangente y el plano osculador, porque la curva se enrosca, si bien está contenida sobre la superficie, el plano osculador no depende de la superficie, depende de la curva. Entonces hay un ángulo formado entre el plano osculador y el plano tangente. Bien, ¿qué vamos a llamar o qué va a ser el vector curvatura normal? Bueno, es la proyección del vector curvatura sobre el vector NP. Bien, acuérdense de álgebra 3, es necesario que lo tengan en la cabeza. Estamos proyectando un vector sobre un subespacio vectorial. Vamos al dibujo acá. Yo necesito el vector curvatura normal y el vector NP para poder ver esa proyección. Entonces, voy a venir hacia acá, voy a apagar el plano tangente, que no lo vamos a usar, voy a apagar el plano osculador, que por ahora no lo vamos a usar, voy a apagar el triedro de Frenet, que no lo vamos a usar, o al menos por ahora no lo necesito. Voy a prender el vector NP, que es el que definía el plano tangente, ¿no? Y voy a apagar la superficie, para que veamos bien lo que estamos haciendo. ¿Está? Ahí tengo el vector curvatura y tengo el vector NP. Ahora, ¿cómo proyecto un vector sobre un subespacio vectorial? Bueno, tengo que tomar el subespacio vectorial definido por el vector NP, que sería... Ese no, a ver,
¿Dónde está? Ese. ¿Está bien? Ese es el subespacio definido por el vector NP. Para poder proyectar este vector sobre esta recta, necesito bajar de manera perpendicular y ver qué vector define acá, sobre esta recta, la proyección o la sombra de ese vector. Bueno, es este vector, que es lo que se denomina el vector curvatura normal. Esta línea, que recién pinté, que es la que determina la proyección, es perpendicular. ¿Está bien? Esa línea es perpendicular a el espacio vectorial que define NP. A ver, no. Bueno, no sé dónde puso el plano, no importa. Bien, ese vector violeta que está ahí abajo, que en este caso la proyección me quedó en contra del vector NP, pero me podría haber quedado a favor, ese vector es lo que se denomina vector curvatura normal. Y ese vector, obviamente, depende del punto en el cual yo esté. Si yo voy cambiando el punto, ven que el vector curvatura va cambiando, el vector NP también, y por eso va cambiando la proyección. Depende de donde yo me ponga, vamos obteniendo diferentes proyecciones. ¿Está? Depende de dónde esté, obtenemos diferentes proyecciones. Bueno, pero acuérdense de la teoría de álgebra, que nosotros esa proyección, ese vector proyección, el violeta, que acá estoy llamando vector curvatura normal, ¿sí? Ese vector violeta, lo llamamos vector P, PW lo llamábamos usualmente incluso, y había otra contraparte del vector PW, que era la proyección del mismo vector, en este caso naranja, sobre el complemento ortogonal de NP, que es la proyección sobre el plano tangente. Si yo proyecto el vector NP sobre el plano tangente, ¿sí? Lo proyecto para allá, obtengo un vector que es precisamente lo que completa es el vector que une estos dos puntos acá, que sería este vector que está ahí. Si yo sumo el vector curvatura normal con este vector que acabo de pintar, obviamente me da el vector curvatura. Y esto se mantiene a lo largo de la trayectoria de la curva. ¿Sí? Bueno, ese segundo vector, que es el que agregué recién, se lo llama vector curvatura geodésica. Entonces, una curva en un punto define un vector curvatura y define en el mismo punto dos curvaturas vectoriales. La curvatura normal y la curvatura geodésica. Vamos acá, a la punta. El vector curvatura geodésica es la proyección del vector curvatura sobre el plano tangente, que es lo que dije recién. Este es el dibujo que estamos trabajando, ¿sí? Este es el dibujo que yo estoy desplazando para que espero, se entienda un poco mejor lo que hacemos. Ahora, ¿cuántas curvas sobre la superficie pasan por el punto P? Bueno, pasan no solamente por el punto P, pasa la curva negra, sino que por el punto P, si yo la vuelvo a prender, está la curvatura. Esa es esa curva roja que acabo de prender, es una de las dos curvas coordenadas. Y H es otra de las curvas coordenadas. Entonces, a ver, prendo la superficie. En este caso yo tengo dibujadas tres curvas y las tres pasan por el punto P. Entonces, cada una de estas curvas en el punto P define una curvatura normal. Es decir, que en un punto determinado no hay una sola curvatura normal, sino que en un punto sobre una superficie hay tantas curvaturas normales y tantas curvaturas geodésicas como curvas pasen por ese punto. Y bueno, chicos, ¿cuántas curvas hay que pasan por un punto en una superficie? Respuesta, infinitas. Hay infinitas. Así como por un punto en un plano pasan infinitas rectas contenidas, bueno, sobre una superficie y un punto en esa superficie, hay infinitas curvas que pasan por ese punto. Entonces, en un punto de una superficie, hay infinitas curvaturas normales e infinitas curvaturas geodésicas. Eso no quiere decir que yo, o mejor dicho, me da la pauta que es evidente que no vamos a calcular todas las curvaturas normales. Un ejercicio podría ser, por ejemplo, hallar una curvatura normal. Y otro ejercicio podría ser hallar la más grande curvatura normal, o hallar la más chica curvatura normal, o hallar el promedio de las curvaturas. Son cosas que tienen sentido.
Bueno, antes de avanzar, nos quedan 3 minutos, así que vamos a tener que cortar y empezar una llamada nueva. Así que paro la grabación.